Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por acompañarnos aún en este programa Magallanes Decide, conversando con candidatos, con candidatas al Consejo Constitucional, cuando queda muy poquito ya, como ha pasado el tiempo, lo comentábamos fuera de cámara, con nuestras invitadas y cómo se acerca ya el día de la elección. Saludamos a nuestras candidatas invitadas hoy día, partiendo por Andrea Pipsevich Cortese, quien es candidata independiente en la lista de Todo por Chile, el cupo del PPD, ¿cierto? Gracias, Andrea, por estar con nosotros nuevamente en este programa. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y Claudia Alejandra Maclin Bravo, también candidata del Partido Republicano de Chile, también nos acompaña por segunda vez en este espacio para conversar acerca de las propuestas del Partido Republicano en materia constitucional. Claudia, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. En el bloque anterior tuvimos a un compañero correligionario tuyo en el Partido Republicano, quien planteaba que desde el punto de vista del partido este era un proceso ilegítimo. Sí. Me imagino que viniendo del mismo partido, ¿cierto?, compartes esa opinión. Desde esa perspectiva, y en caso de resultar electa, ¿cuál va a ser el aporte tuyo como republicana en la redacción de una nueva constitución, considerando cómo califican este proceso, Claudia? Claro, correcto. Esto partió con un estallido delictual. Tenemos que recordar eso. Y en función de eso se definió cambiar la Constitución. Entonces, ya desde ahí es ilegítimo para nosotros. Si vemos ahora el segundo proceso, fue una cocina política entre el Partido Comunista y la UDI. Por lo tanto, nuevamente, vuelve a ser cuestionable. Entonces, es verdad que el rol nuestro no es fácil y el aporte que yo creo que podría ser, tendría que ser, primero, evitar que la izquierda refundacional impulse su proyecto, como ya lo hizo y no van a dejar de hacerlo. Segundo, mantener esas buenas bases institucionales que Chile ha tenido en los últimos 40 años, que nos ha permitido progresar tanto. Y tercero, poder incorporar temáticas más modernas como la sustentabilidad, por ejemplo, que es algo en lo que yo me he especializado. Andrea, ¿qué piensas tú cuando se plantea que en este debate constitucional lo que se quiere hacer hoy día es, desde el punto de vista de una izquierda refundacional, modificar todo? Tuvimos una experiencia previa, pero que se calificó de esa forma, pero ¿cuál es tu opinión cuando se plantea esa idea hoy, frente a este proceso? Bueno, yo tengo una visión súper clara. Yo no creo que el país necesite refundarse. No lo creía en el proceso anterior, tampoco lo creo respecto a este. Creo que Chile tampoco lo cree y esa es la razón por la cual hubo un rechazo tan masivo. También comparto en que de alguna manera fue extremo y refundacional, sin perjuicio de que no comparto la visión que tiene Claudia en absoluto. En realidad yo participé en las movilizaciones, las observé de cerca, lejos de ser movilizaciones delictuales, eran una movilización masiva de la ciudadanía, de familias, principalmente de la clase media, esa clase media atrapada entre que no tiene oportunidades para progresar y está a un paso o un escalón de caer en la pobreza. Sí comparto que hubo un aprovechamiento delictual y eso fue la mayor pérdida que tuvimos dentro del proceso, porque se abocó todo a la violencia. Sin embargo, creo que el proceso anterior nos enseñó mucho de lo que queremos y de lo que no queremos, y no estamos partiendo de cero. Y discrepo profundamente de que este sea un proceso ilegítimo. Si emana del Congreso, podrán no gustarme los partidos políticos, yo he sido muy crítica de los partidos, eso en todas las entrevistas, creo que gran parte de la crisis que vivimos es el trabajo que no se ha hecho desde los partidos políticos, pero aún así tengo la convicción de que la democracia se protege fortaleciendo las instituciones, no debilitándolas, y este acuerdo emana del Congreso. El Partido Republicano incluso tiene miembros en el Congreso. Entonces, hay que distinguir, tú puedes estar en contra de algo, pero cuando tú eres miembro de un órgano colegiado, se vota. Y si tu posición es minoría, no significa que puedas desconocer eso o llamarlo ilegítimo, porque estás en un órgano colegiado. Entonces, yo no cruzaría la línea jamás a llamar a esto como algo ilegítimo, todo lo contrario. Creo que emana de nuestras instituciones democráticas, paupérrimas como puedan ser, debilitadas como estén, emana de eso. Y lo que el país necesita es progresar, y para eso necesitamos un acuerdo y un proceso exitoso.
Claudia, en esta discusión que se viene, y se está dando ya hoy día en la comisión experta, pero va a ser también central en el órgano al cual ustedes están postulando, el de los derechos sociales, que desde el punto de vista del Partido Republicano, ¿cierto?, y así lo han dicho, parece que resultaran excesivos. Sin embargo, las encuestas señalan que la gente está justamente pidiendo hoy día el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación, a la seguridad pública también, como las principales demandas de la gente. ¿Cómo se responde a eso entonces si el Partido Republicano considera que el acceso a los derechos debe restringirse? Porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Y la izquierda es muy buena en el discurso y decir derecho a acceso a la biodiversidad, derecho a, y podemos nombrar una cantidad enorme de derechos que podemos incorporar. Pero la realidad es otra. Y para tener una buena realidad, para tener beneficios sociales, tenemos que crear una casa que sea un cobijo para todos los chilenos y las chilenas. Y esa casa se genera con buenas políticas económicas. Entonces ellos parten al revés. Ellos parten de cómo nos vamos a gastar la plata para garantizar derechos y nosotros partimos diciendo cómo lo hacemos para hacer un Estado subsidiario que nos permita generar condiciones para poder dar los mayores beneficios posibles. Y eso lo muestra la historia, los últimos 40 años en Chile, de cómo hemos ido progresando, de que ya no hay niños sin zapatos en la calle, y antes sí habían, y nosotros logramos superar mucha pobreza. Entonces ahí volvemos al tema del discurso. La izquierda es muy buena en el discurso, pero cuando viene la hora de hacer las cosas, entonces es totalmente diferente. Yo creo que por ahí va un poco. Andrea, los derechos sociales son el centro hoy día parece de la discusión. ¿Compartes eso de que hay que... No, la verdad, que se está poniendo, como dice el dicho, la carreta antes de los bueyes, como quiere plantearlo Andrea? Yo escucho a Claudia y me cuesta muchísimo coincidir con ella. A ver, algunas cosas sí. Yo también creo que necesitamos consagrar un modelo de desarrollo que sea sostenible. Para mí el tema de la sostenibilidad es fundamental. Creo que es importante tener un modelo de desarrollo, pero justamente por eso, porque los derechos fundamentales necesitan poder financiarse. Y ahí yo sí creo que hay un rol importante en ponernos de acuerdo en el tipo de crecimiento que vamos a tener para que no sean poesía y terminen siendo una declaración, pero no una realidad. Eso sí lo puedo compartir. Pero no creo en absoluto que la solución sea consagrar un modelo económico o persistir sobre un modelo económico y sin desconocer el éxito que han tenido los últimos 30, 40 años y las políticas públicas que se han instaurado, que yo creo que en gran medida también fue una de las razones del fracaso anterior, esto de creer que todo estaba mal. Y después nos dimos cuenta de que había habido gran avance. Pero eso no puede llevarnos, creo yo, es mi opinión, al polo opuesto de creer que en realidad íbamos muy bien, porque no es así. O sea, aún con los avances que hemos tenido como país, las brechas que existen en nuestro país son enormes. Hoy día estamos hablando, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, de que el promedio de salario son 680.000 pesos. Y hay gente, más del 60% de los que reciben sueldo que ganan menos de sueldo mínimo. Y entonces cuando tú promedias con gente que gana muchísimo. Y esa es una realidad brutal para nuestro país. Entonces cuando hablamos de modificar esto a nivel constitucional, no estamos hablando de dar un montón de derechos que no se puedan cumplir de ninguna manera, y en ese sentido yo sí comparto que el articulado tiene que tener sentido. Tiene que permitirnos crecer y tiene que consagrar el principio de progresividad. O sea, el Estado no está obligado a entregarles a todos al tiro eso. Sin embargo, sí es un avance que el Estado, y aparte yo haría la aclaración de que no es una declaración de que el Estado tenga que dárselo a todos. Lo que estamos diciendo es que si alguien no tiene la posibilidad y tiene el derecho, tiene que tener las oportunidades o la posibilidad de adquirir ese derecho. Y eso no pasa en este país de muchas maneras. Entonces, a mí sí me parece importante consagrar un Estado social y democrático donde el Estado tenga un rol activo en términos de derechos fundamentales. No lo veo incompatible con la subsidiariedad, para nada. Y aprovecho de plantearlo porque sé que hay otras candidaturas, sobre todo de la lista del gobierno, que sí lo ven como incompatible. Yo creo que no, yo vengo del mundo privado, así que sería imposible decir que no es compatible con la subsidiariedad.
pero sin embargo el rol que históricamente ha tenido el Estado en términos de derechos fundamentales ha sido muy ausente. Y yo creo que eso es algo que sí necesitamos mejorar, porque si no la brecha que existe en nuestro país solo se va a acrecentar y eso genera inestabilidad y no genera paz social. Y cualquier tipo de emprendimiento necesita paz social. Desde el punto de vista de lo que menciona la subsidiariedad, y quiero llevarlo a un tema que se está debatiendo últimamente. La política nacional del litio que anunció el gobierno, ¿cierto?, generó en críticas respecto al rol que le quieren asignar al Estado en ese tema en particular. Y probablemente este sea también la antesala de una discusión dentro de la Comisión Constitucional respecto al, y hablando también de crecimiento, ¿cierto?, y de financiamiento, respecto al rol de los privados y del Estado en la economía. Ya lo decías, algunos sectores quieren darle precisamente más preponderancia al Estado. ¿Cómo ves tú, Claudia, aquel tema? Negativo, francamente. Soy ingeniera, tengo cercanía con muchos ingenieros que trabajan en el mundo de la minería y es claro las condiciones de Codelco respecto de Anglo American y las otras empresas privadas, de la productividad de una con respecto de otra, de la injerencia política en unas respecto de otras, de decisiones más técnicas y otras más políticas. Entonces, para mí y para los republicanos, francamente, las empresas del Estado no funcionan. Para eso están las empresas, para optimizar. Y para eso está el Estado, para regularlas y ponerles las reglas de lo que pueden y lo que no pueden hacer. Pero es el mercado el que tiene que optimizar, porque el mercado es el que sabe optimizar. El Estado no sabe optimizar. Déjame precisar, considerando entonces al litio como un recurso estratégico, ¿la Constitución debe regular si el Estado o los privados o ambos lo explotan? Es que yo creo que lo que se va a establecer finalmente es los roles, más del Estado o más de los privados. Y eso va a ser una cosa crítica y que ya está siendo crítica y que yo no tengo la respuesta para eso porque es uno de los grandes cuestionamientos. ¿Andrea? Mira, yo creo que, la Comisión Experta ya ha hecho algunos planteamientos sobre el rol del Estado empresario en general. Yo creo que acá se cae siempre en caricaturas y no hay que estigmatizar ninguna de las dos cosas, ¿ya? Yo vengo del mundo privado y también no comparto, por ejemplo, la política de litio que se ha presentado ahora. Creo que el nivel de conocimiento, de tecnicismo y los recursos que se requieren para eso, el Estado no los tiene y no tiene la eficiencia para hacerlo tampoco. Eso no significa que el Estado no tenga la obligación de capturar la mayor renta posible de esos recursos que nos pertenecen a todos los chilenos, ¿ya? Ahora hay empresas estatales que pueden funcionar bien. Metro es un ejemplo de esa, podría funcionar mejor, sin duda. Entonces no es una cosa de que el Estado no pueda o no deba nunca emprender, sino que es en definir dónde y cuándo. Y el objetivo del Estado, creo yo, no es hacer negocio. Hay algunos recursos que son esenciales, como este, por ejemplo, como puede ser el cobre, donde el Estado tiene un interés especial, precisamente porque se trata de recursos que nos pertenecen a todos, y entonces tiene que encontrar la mejor manera de capturar la mayor renta posible de eso. Si lo puede hacer de manera propia, hay leyes con un calificado en la Constitución actual, la Comisión Experta está replicando un poco ese modelo, yo creo que es algo que se puede revisar, y quizás tiene una ventaja para poder hacerlo, es estudiable, yo no lo demonizo, pero sin embargo, en términos generales, creo que el Estado es poco eficiente para hacer empresa y genera un problema adicional, y es que cuando una empresa privada, y la Constitución actual, aparte, obliga al Estado, ¿cierto?, si va a ser empresario, a hacerlo en las mismas condiciones, en igualdad que con los particulares, ¿verdad? Pero cuando una empresa privada no hace bien la pega, por la razón que sea, o el mercado no funciona, quiebra y genera un tremendo perjuicio, obviamente, para los inversionistas, para los trabajadores, es un problema. Pero el Estado no quiebra. Entonces, no tiene esa demanda de eficiencia y puede transformarse normalmente en empresas que son poco eficientes, pero que son subsidiadas, y son subsidiadas con recursos de todos, y los recursos son escasos. Entonces, yo no demonizo el Estado, creo que hay momentos en los que puede emprender y emprender bien y ser igual de eficiente, y para eso creo que tiene que tener reglas claras. Pero no creo que, por ejemplo, en el caso del litio, o como han planteado para el hidrógeno verde u otros, el Estado tenga la capacidad, el conocimiento, los recursos y además en el tiempo que los necesita, porque estas son oportunidades que se abren en ciertas ventanas de tiempo en el mercado. Pero sí señalas la necesidad o la conveniencia de mantener el principio de la subsidiariedad y que el Estado pueda ejercer ciertas tareas que podrían caer dentro del ámbito de los privados. No creo que tengamos que ideologizar esto al punto de decir, no, el Estado jamás debe emprender.
pero tampoco tenemos que idealizarlo, como hacen algunos diciendo el Estado lo puede hacer fantástico, mejor y va a repartir más, porque en realidad sabemos que no pasa. Entonces tenemos que ser prácticos y ver dónde genera una ventaja competitiva o estratégica o dónde es importante que el Estado desarrolle la capacidad por sí mismo y dónde es mejor pedirle a los privados que lo hagan y asegurarse de captar las mejores rentas. Y no solo las rentas, sino que el mayor beneficio. Transferencia tecnológica, inversión, patente, ese tipo de cosas también pueden ser propiedad del Estado y de todos nosotros. ¿Te fijas? Entonces eso es parte de la negociación que se tiene que hacer. Entonces yo creo que en este tipo de materias no hay que ideologizarlo y tenemos que encontrar lo que le sirve más al país. Claudia, cuéntanos tu parecer respecto a lo que nos ha contado Andrea. ¿Puede haber algún nivel de coincidencia allí? Tangencialmente, porque para mí, a ver, yo soy académica y he trabajado los últimos 10 años en universidades, tanto como profesional como investigadora, y lamentablemente me ha tocado observar las numerosas ineficiencias que ocurren. Entonces, yo no creo que el Estado hay que reducirlo a cero, como hay algunas personas que sí lo plantean, ¿cierto? Casi que se reduzca a seguridad y solamente no. Yo creo que el Estado tiene un rol importante. Yo estudié en una universidad pública, he trabajado toda mi vida en universidades públicas y les tengo un gran valor. Pero en general, en el tema industrial, para mí, francamente, las empresas son las que tienen que competir, las empresas son las que saben competir, tienen los mecanismos para competir. Nosotros del sector público nos cuesta mucho hasta comprar un lápiz, es un tremendo problema, uno se puede demorar 3 meses en comprar un lápiz. Entonces, la realidad te pega un portazo y te indica claramente que hay cosas realmente para las cuales el sector privado es mucho mejor y su lógica de funcionamiento es mejor. Así Pero, que, ¿cómo se reflejaría eso en un texto constitucional? eso tiene mucho que ver con, de lo que he leído hasta ahora, en quién recaen las responsabilidades. Porque si uno pone como un Estado más social y democrático de derecho, va a llevar más las responsabilidades al Estado para garantizar como los beneficios de las personas. Y entonces eso va a poner un rol estatal bien potente. Pero las bases mencionan que pueden ser provistos por el sector público o el sector privado. Eso es... Exactamente, y por eso ahí uno empieza a pensar de que tal vez no es tan, que puede haber algún nivel de complementariedad si es que se dan todas estas otras libertades que son las que estamos pidiendo y las que están en la Constitución actual literal. Entonces, últimamente he empezado a reflexionar y decir, tal vez no es tan, tal vez sí se podría complementar, pero se necesita dejar esta libertad y este protagonismo a los privados para que hagan lo que saben hacer, si para eso están. Y el Estado tiene que regular porque tiene que protegernos a todas las personas de la colusión, de la corrupción, y tenemos que tener mucha gente ahí, fiscalizadores, gente que no sea corrupta, para que logremos, a ver, lo que decía Andrea, de las movilizaciones, de la ciudadanía, que son válidas, yo creo que no, porque realmente nuestro país ha mejorado mucho en las últimas décadas, pero el problema que tenemos, yo creo uno de los grandes es la colusión y el problema de las farmacias y que el confort y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque en Chile realmente no tenemos un libre mercado, porque siempre hay duopolios, hay 2 empresas o 3 empresas que lo hacen y que es re fácil ponerse de acuerdo. Entonces lo que necesitamos es más ideas republicanas, más libre mercado, más competencia. Y ese rol del Estado es súper importante y necesitamos que lo cumpla urgentemente para que vivamos en un país más justo para todos y para todas. Eso. Yo creo que hay algunos puntos interesantes de lo que plantea Claudia. Yo sí comparto que el mercado es ineficiente en muchos aspectos y que necesitamos regularlo bien. Coincido en alguna cosa, o lo he dicho de hecho en otras entrevistas, que yo siento que el momento histórico que vive nuestro país es de una crisis de legitimidad y confianza en todas las instituciones, ¿ya? En el Parlamento, en el Gobierno, en Fuerzas Armadas y Carabineros, en el Poder Judicial, y el mundo privado también no está exento de eso y tiene que ver con los abusos, con la colusión, con la corrupción y con esta sensación de impunidad que hay en torno a ella, ¿cierto? Entonces, efectivamente, y bueno, aparte nosotros conociendo la historia de DAP y lo que vivimos, sabemos lo que se trata de colusión y lo que se trata de pelear contra prácticas predatorias. Yo creo que es muy importante proteger el libre mercado, extremadamente importante.
Pero también hay que tener conciencia que el mercado no es el ente regulador más eficiente en todos los aspectos, porque hay muchas áreas en las cuales el mercado no va a cubrir porque no tiene el interés, porque no es rentable, y ahí es donde el Estado tiene que hacerse cargo, porque hay zonas, por ejemplo, donde la conectividad no va a ser nunca rentable. Entonces, si le garantizamos a la gente el derecho, por ejemplo, a la educación, a la vivienda, y no le, o a la salud, ¿cierto? Y está en una zona en la cual no tiene conectividad, y para el privado no va a ser rentable ser conectividad, entonces el Estado sí tiene el derecho de intervenir. Y ahí es donde yo creo que hay una combinación entre lo público y privado que es muy positiva. Yo sí comparto que necesitamos mercados sanos, y eso significa mercados que sean libres, porque el mercado por sí solo tiene deficiencias. Y nuestro país tiene un problema adicional, que es un mercado pequeño, altamente concentrado y que está geográficamente desplazado. Por lo tanto, tiende a la concentración y a la colusión. Entonces, necesitamos establecer a nivel constitucional un combate muy decidido a la corrupción, a la colusión, proteger el mercado, por supuesto, pero el Estado tiene un rol fundamental también donde el mercado no es eficiente. Entonces, yo no los veo como incompatibles, todo lo contrario, sino que veo que tienen roles que son sumamente complementarios. Vamos a otro tema. El gobierno anunció hace poquitos días en Puerto Montt el envío del proyecto de ley de rentas regionales. Y, por supuesto, los gobiernos regionales, la descentralización son un tema también que está en la propuesta hoy día de la comisión experta. ¿Hay que profundizar a partir de lo que ustedes han leído? ¿Hay que profundizar o basta con el diseño que se está haciendo hoy día de poder para las regiones, dinero para las regiones, autoridades electas, o hay que ir más allá? Andrea habló de falta de legitimidad. Yo lo interpreto muy honestamente como falta de respeto. La falta del respeto que se perdió al carabinero, se perdió al profesor, se perdió al ministro, se perdió al presidente. Entonces ahí hay un tema muy potente de que ya la legitimidad de las instituciones sí, pero pasa por el respeto también a las personas. Ya, pero yo creo que ahí tenemos si me dejas. Sí, vale. Entonces, no sé, ahí es un tema súper profundo social, que es una reflexión muy importante que hagamos de manera colectiva, porque es una deuda que tenemos con nosotros mismos, eso como para complementar eso. Y lo otro, yo estuve leyendo la propuesta que hizo el comité de expertos, y en el tema de la descentralización, que yo no soy experta y no quisiera decir que soy experta en tantas cosas, porque eso es una falsedad que cometen los políticos todo el tiempo. Pero lo que sí me pasó es que me dio la sensación de que me recordó al mamarracho anterior, de que queda todo muy abierto. Y es decir, vamos a generar más formas de vinculación entre lo central y lo local, y vuelve a pasar, o lo mismo que sucedió con el aborto. Se aceptará el aborto y no se entienden ni condiciones, ni contexto, entonces me es difícil opinar más allá que decir que no habían mecanismos concretos, que me costó juzgar porque como que no encontré esa información como más al detalle. Sí. Bueno, yo creo que ahí tenemos una diferencia trascendental. Yo entiendo a lo que te refieres tú con falta de respeto, y esto existe, pero tú solo puedes exigir respeto cuando das respeto. Y cuando yo hablo de falta de legitimidad, tiene que ver con que todas estas instituciones han dejado de cumplir su rol. Y han habido casos de corrupción tremendos, y si bien Carabineros hoy día goza de una tremenda adhesión, producto de que se le quitó el piso de manera muy, muy marcada, porque incluso hoy día son autoridades. El caso de Carabineros venía desde antes y tenía que ver con el caso de Operación Huracán, ¿cierto? Con Catrillanca, con el robo de las platas, que fue el desfalco más grande que hemos tenido en el país. El Congreso tiene una falta de legitimidad que no es que la gente no la respete y que por eso no es legítimo, es que han habido casos también de atrasos en leyes, y ha tenido un comportamiento los parlamentarios que hace que la gente no crea en ellos. Y eso pasa, y la justicia tampoco es inmune a aquello, ¿cierto? Cuando ves la puerta giratoria muchas veces, ¿cierto? Entonces, eso hace que las instituciones se debiliten. Entonces, viene primero la falta de legitimidad y por eso se pierde el respeto, porque es muy difícil respetar algo que tú no consideras que está cumpliendo su función. Ahora, sí coincido con que hay una falta de respeto, y creo que es importante recuperar esa confianza y ese respeto, pero la confianza se construye, no te la entregan de un día para otro. Y hoy día se ha roto esa confianza. Entonces le tenemos que pedir a la ciudadanía, y nosotros tenemos que hacer el ejercicio de construirla y de decir, bueno,
hagamos un pacto, yo voy a confiar, pero necesitamos que las instituciones respondan, que las autoridades respondan a eso. Las reglas que pueda fijar la futura Constitución, si es aprobada, ¿pueden garantizarnos efectivamente que las instituciones se encaucen? Sí, definitivamente. O sea, yo te digo, para mí el proceso anterior, y no voy a dejar de responderte lo de sí, las, no, si yo no se me olvida. Pero para mí el proceso anterior y este tienen dos objetivos, siempre han tenido dos objetivos muy claros. Uno es el resultado final, ¿cierto? Es un texto constitucional que ojalá todos veamos algo ahí que valga la pena defender, ¿cierto? Pero además es el proceso. Porque cuando nació de lo anterior, nació de un momento de una crisis política, que bueno, acá tenemos visiones muy distintas de cómo se gestaron o cuáles fueron sus causas, pero es indiscutible que fue una crisis política y fue una salida, una vía de sacar de las calles ese conflicto y llevarlo a una instancia de parlamentar, no del Congreso, ¿cierto? Entonces, el proceso es tanto más importante que el resultado, porque es una forma de acercarnos, de construir esta confianza y respeto que no hay. Y entonces, ¿qué necesitamos para eso? Que el Consejo que va a ser electo ahora y que los expertos tengan un diálogo distinto al que tuvo la convención anterior, que haya un diálogo con altura de miras, incluso con las diferencias que tú puedes tener ideológicas o de propuestas, pero que haya respeto, que no se ataque a la persona, que no se ofenda, ¿te fijas? Porque eso es lo que va construyendo confianza en la diferencia. Entonces, si logramos en este proceso generar eso y que la ciudadanía vea gente profesional o gente, por último, con convicción, gente respetuosa, que trabaja de manera digna lo que está haciendo y que lo está haciendo con cariño para el país, a lo mejor el resultado no va a ser bueno y tienen toda la razón y la justificación para rechazarlo. Pero no va a pasar lo que pasó con el proceso anterior, donde hubo mucho de eso, hubo mucho de ataque personal, de faltarle el respeto al proceso. A la gente le dolió, a mí me dolió, pero yo me imaginaba algo mucho más de altura de mira, con mucho más profundo, y se transformó casi en muchas ocasiones en una burla. Claudia, y eso a la gente le duele. Claro, Claudia, ¿puede entonces una constitución, una nueva redacción constitucional propender a que las instituciones operen de manera correcta, superando los mismos problemas que tú estabas señalando hace poco? Yo creo que un factor esencial en eso son las rentas de los políticos, porque conozco personas que están en política solamente por los sueldos y desde ahí me imagino que encontrarán otros mecanismos para generar más dinero, y entonces creo que hay que generar una barrera de entrada que sea que las rentas no puedan ser, no sé, más que 10 veces el sueldo mínimo, o eso se podrá discutir, pero a mí, de una de mis propuestas concretas que me gustaría que fuese, es limitar las dietas, los beneficios de los políticos. Esa es una cosa, porque también podemos pensar en un tema cultural como latinoamericano, que sí tenemos una tendencia a la corrupción mayor que los japoneses, por ejemplo, los coreanos, los europeos. Bueno, ese es un tema que podríamos hablar en otro contexto, pero para mí pasa mucho por el dinero, y luego viene todo el intercambio entre el dinero entre el sector privado y el sector público. Yo recuerdo cuando vivía en Santiago, muchas veces nos quedábamos sin agua. Y nos quedábamos sin agua y uno decía, no, es que llovió de más y se enlodó. ¿Y cómo puede ser que deja una ciudad de millones de habitantes sin agua? Y entonces hay infraestructura que no se está realizando, hay proyectos de ingeniería que no se están haciendo. ¿Y por qué no se están haciendo? Y entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ese problema es bien difícil de atacar. Un punto de partida que yo podría ofrecer sería disminuir las dietas de los políticos, partir por eso. Bueno, yo creo que, la verdad que, tratando de responder tu pregunta, sí, definitivamente la Constitución es un espacio en el cual se puede hacer un rayado de cancha importante. El proceso tiene que dejarnos esa confianza y la legitimidad en las instituciones que vamos a crear. Y nos estamos jugando eso. O sea, lo que nos estamos jugando es crear instituciones en que la gente confíe, que aprecie y que de ahí podamos construir cohesión social. Si lo que pasa hoy día es que nadie cree en nadie. Y cuando eso pasa, es el terreno fértil para que aparezca un Mesías por ahí diciendo, sabes que las instituciones no funcionan, nada sirve, pero yo tengo la solución. Entonces nosotros tenemos que fortalecer la democracia, y eso se hace con mucho diálogo y con mucha convicción. Y como se nos va el tiempo, rápidamente, Andrea, tu opinión sobre el tema de la descentralización y la propuesta. Mi opinión es sí al cubo. O sea, yo creo que esta es nuestra oportunidad para descentralizar. Rentas regionales es muy interesante. Yo no he visto la ley completa, pero hay cosas que me parecen interesantes.
Quizás muchas de las cosas que necesitamos se pueden hacer vía ley, pero la oportunidad de estar discutiendo la Constitución y de poder consagrar en el diseño del Estado una regionalización verdadera y potente, porque nosotros hemos ido avanzando, ¿cierto? Cuando ya se promulgó la ley para que podamos elegir a los gobernadores, pero luego nos quedamos como sin las facultades de los y las gobernadoras. Entonces el traspaso de competencias ha sido lento, engorroso. Entonces la oportunidad de sentarnos desde el diseño constitucional a decir, perfecto, pero ¿qué vamos a darle a las regiones? ¿Cómo van a articularse de manera autónoma, de manera financiera, política, ¿cierto? ¿Qué controles van a haber? Porque la idea, por supuesto, es que seamos un Estado unitario, pero ese es un tremendo desafío y yo creo que para nosotros los magallánicos es la oportunidad de ir a poner la voz al centralismo y decir, mira, con equidad, por supuesto, las regiones todas tienen que tener solidaridad. Nuestra región es fantástica, tiene un potencial increíble en energías renovables, en turismo, tiene recursos. Hay otras regiones que tienen pobreza multisistémica mucho mayor. Entonces no podemos perder la idea de un equilibrio, de solidaridad, de equidad, pero que sí dejen a las regiones desarrollarse de manera independiente, porque ¿quién más que nosotros sabe qué es lo que queremos hacer, cierto? Perfecto. Claudia, Andrea, se nos fue el tiempo volando, pasó rápidamente, yo ni me di cuenta. Quiero agradecerles que hayan estado con nosotros nuevamente aquí en Magallanes Decide. Un mensaje para los electores, para quienes nos están viendo, cuando quedan poquitos días para la elección, ¿qué les dirías, Claudia? Bueno, ustedes ya lo saben, desde el Partido Comunista a la UDI, se pusieron de acuerdo de que volvamos a hacer este proceso. Nosotros los republicanos nunca estuvimos de acuerdo. Muchas personas, ustedes en la casa deben estar desilusionados. Tal vez pensaban que era innecesario. No fue transparente, no se hizo un plebiscito de entrada. O sea, la cocina política funcionó de manera perfecta. Así que yo los invito a que piensen en personas más confiables, en personas más responsables con nuestro país. Así es que los invito apoyarnos a nosotros, a los republicanos, estas próximas elecciones el 7 de mayo. Andrea, tu tiempo. Bueno, yo tengo una visión totalmente distinta y quiero hacer una invitación diferente. Yo creo profundamente en la legitimidad de este proceso. Creo que tenemos una oportunidad histórica para hacer cambios importantes y no hay ninguna razón para resignarse a quedarnos con lo que tenemos hoy. Tenemos cosas buenas que hay que rescatar, por supuesto, y sobre eso construir, pero construir para un Chile mejor, más justo, más solidario, moderno, con desarrollo, por supuesto. Entonces la invitación es a dejar fuera los extremos que tanto daño nos han hecho hasta ahora. A quienes creen que nada sirve, que las instituciones no funcionan, que todo es cocina, porque eso es lo que se dice, ¿cierto? Pero aquí estamos, a pesar de eso. Y como ciudadanos tenemos una responsabilidad de no marginarnos, porque la alternativa es que las cosas sigan como están, o esperar un segundo estallido social. Y lo que tenemos que hacer es tener madurez democrática, guardarnos la desconfianza, guardarnos el miedo, guardarnos la frustración, ajustar expectativas y trabajar juntos. Esa es la invitación. Y este 7 de mayo los invito a confiar en mí, mi letra es B3 como el bingo, y va a ser muy fácil. En la papeleta no es nulo, no es blanco, no es a la derecha, no es a la izquierda, es al centro y para adentro. Muchas gracias a ambas candidatas por participar en este programa. Claudia Alejandra Maclin Bravo del Partido Republicano. Bueno, lo vamos a decir, ella es C7 en la papeleta, C7, ¿cierto? Sí. Lista C, número 7. Y Andrea Pipsevich Cortese, quien va en la lista Todo por Chile B3, ya lo había dicho ella. Quedan muy poquitos días para la elección, este 7 de mayo. Queremos contribuir a que todos votemos informados, por eso hemos invitado a los candidatos y a las candidatas en esta oportunidad. Muchas gracias. Esto ha sido Magallanes Decide. Que tengan buenas noches.